Hola a todas y todos. Vamos con el resumen del último tema de este cuatrimestre, que es el tema 4 y que hace referencia a los sistemas dispersos homogéneos, ¿vale? En concreto, en este caso, las disoluciones. En este tema, en primer lugar, vamos a conocer lo que son los sistemas dispersos, que por un lado vamos a tener los homogéneos, que son de los que vamos a hablar en este tema, pero también una breve introducción de lo que van a ser los heterogéneos, que ya veremos de cara a los siguientes temas, ¿vale? Es verdad que los homogéneos, las disoluciones, pues es algo que tenemos en nuestra mente porque es verdad que nosotros hacemos disoluciones a lo largo del día en cualquier momento, casi si lo pensamos así, por simplemente echar un poco de azúcar o sal en agua, ¿vale? O sea, eso ya sería una disolución, pero bueno, lo tenemos que conocer de una forma más precisa y aplicado a lo que es la formulación magistral. Entonces, bueno, primero conoceremos las diferencias entre los homogéneos y los heterogéneos y después ya nos centraremos en lo que son los sistemas dispersos homogéneos y las disoluciones, ¿vale? Primero lo que son, qué tipos nos vamos a encontrar, qué componentes también vamos a necesitar nosotros para estas fórmulas y, bueno, los aspectos físico-químicos que nos van a poder influir en elaborarlos de una manera o de otra. Y luego ya por último las ventajas e inconvenientes que nos van a presentar este tipo de formulaciones en las distintas fórmulas magistrales, ¿vale? A la hora de administrarlos o cómo se van a absorber, etcétera, etcétera. En primer lugar, lo que os comentaba, diferenciar qué tipos de sistemas dispersos tenemos y, bueno, para ello es verdad que necesitamos conocer las fases que tiene un sistema disperso, ¿vale? Un sistema disperso va a estar formado por dos o más. Lo habitual es por dos, pero es verdad que ahora nos podemos encontrar algunos sistemas dispersos, sobre todo heterogéneos, que tengan más fases. Una de las fases va a estar dispersa en la otra, ¿vale? Lo del sistema disperso, pues una fase va a estar dispersa en otra. La que sea la fase dispersa la podemos llamar también fase interna y la fase en la que está dispersa, la fase interna, la podemos llamar también dispersante, ¿vale? Y también va a ser la fase externa. Y también la fase externa va a ser siempre un poco la más abundante. Esto también nos va a ayudar a diferenciar una de otra. Por ejemplo, si estamos pensando en una disolución, ¿cuál va a ser nuestra fase interna en una disolución de azúcar en agua? La fase interna va a ser el azúcar, ¿vale? Que es la que nosotros vamos a dispersar en ese agua, que el agua va a ser nuestra fase externa fase dispersante, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos los conceptos de la fase externa y la fase interna, dominados, conocidos, vamos a ver qué tipo de dispersiones vamos a tener. Vamos a encontrarnos, por un lado, sistemas dispersos homogéneos, que es verdad que homo nos suena similar, ¿verdad? Y por otro lado, los sistemas dispersos heterogéneos, que el sufijo hetero nos va a indicar siempre el prefijo, perdón, nos va a indicar pues, diferencia, ¿no? ¿Qué vamos a tener entonces en los dispersos homogéneos? Pues la fase interna, o sea, la fase que se dispersa, va a ser muy, muy pequeña, ¿vale? Estamos hablando de 0,001 micras, ¿vale? Muy, muy, muy pequeñas. Entonces, realmente, aunque haya una fase dispersa, nosotros no la vamos a apreciar. Nosotros no vamos a diferenciar esas dos fases, no vamos a diferenciar la fase interna de la externa, que es lo que nos va a pasar, por ejemplo, cuando hacemos una disolución de azúcar en agua. Si nosotros lo disolvemos bien, nosotros no sabemos, vamos a ver el vaso y no sabemos si eso va a tener algo o realmente es agua sin nada, ¿vale? Pues también se pueden llamar como monofásicos, pero realmente tienen dos fases. Lo que pasa es que nosotros no las apreciamos, ¿vale? ¿Qué va a pasar en los heterogéneos? Pues que la fase dispersa, o sea, la fase interna, va a ser un poco más grande, ¿vale? Va a ser en algunos casos incluso apreciable a simple vista. Es verdad que en otros no, pero aún así nosotros vamos a poder identificar esos sistemas como heterogéneos.
Es verdad que tenemos también, o sea, dentro de los sistemas dispersos heterogéneos, claro, las partículas que vayan entre 0,01 micras y 0,1 se llaman coloides o soluciones coloidales. A nosotros nos va a costar identificarlas, ¿vale? Es muy difícil que nosotros podamos decir así a lo mejor a simple vista si se ven o no se ven. Pero bueno, es verdad que sí que va a haber métodos en los que nosotros los podamos diferenciar. Pero luego ya vamos a tener otros sistemas dispersos heterogéneos, que son los que veremos nosotros en temas posteriores, que ya van a estar entre 0,1 y 50 micras, que es al que van a pertenecer las suspensiones y las emulsiones. Y en este caso, pues claro, es verdad que ya se les considera polifásicos, porque claro, nosotros ya tenemos las dos fases bastante identificadas, cosa que en esto no podemos hacer, ¿vale? En las disoluciones nosotros vamos a tener una sustancia homogénea, ¿vale? Van a estar disueltos, o sea, en un sistema disperso homogéneo, como las partículas son tan pequeñas, están disueltas y no son visibles. Respecto ya a las disoluciones, bueno, pues hemos dicho ya que es un sistema disperso homogéneo con una fase interna, que en este caso vamos a denominar soluto, y una fase externa que vamos a llamar solvente o disolvente, es indiferente, ¿vale? El soluto, como está disuelto, tiene un tamaño molecular o iónico, nosotros no lo vamos a apreciar, y van a ser líquidas y no van a dispersar la luz, no vamos a ver nosotros apreciaciones cuando le aplicamos una luz directa. ¿Qué tipos vamos a conocer? Muchísimos, y es que ya esto es verdad que lo tenemos nosotros en mente cualquiera. Pueden ser gaseosas, líquidas, incluso de sólida en sólido. Es verdad que las sólidas son, o sea, sólido, o sea, con un solvente sólido y un soluto sólido son más difíciles de poner ejemplos, pero bueno, son las aleaciones metálicas, ¿vale? Para que lo tengamos en mente. El aire que nosotros respiramos es uno de los ejemplos de un soluto gas y un solvente gas, ¿vale? Si pensamos en que en este caso el soluto es un gas y el solvente es un líquido, pues tener en cuenta cualquiera de las bebidas que contienen gas, como las bebidas carbonatadas, ¿vale? Líquido y líquido, pues bueno, más fácil, ¿no? Vino, que es el tenor en agua, pero cualquier otro tipo de disolución que usemos dos tipos de líquidos, ¿vale? ¿Qué más? Gas en sólido, un poquito más difícil, ¿vale? Esto admito que es verdad que no se nos ocurriría en muchos ejemplos. Pero es verdad que el hidrógeno en determinados metales aparece disuelto. Líquido en sólido, también es verdad que son unos ejemplos más difíciles de que se nos vengan a la cabeza. Pero la mayoría de amalgamas que se usan incluso también para hacer los empastes son al final un líquido dentro de un sólido, ¿vale? De sólido en líquido, pues estas nada. Aquí tenemos muchísimos ejemplos, son los que nosotros vamos a hacer en formulación magistral. Que bueno, aquí os tengo puesto el agua de mar porque tiene una cantidad de solutos inmensas y es un líquido inmenso. Pero bueno, antes que hablábamos del azúcar en agua, también sería otro ejemplo de estas, ¿vale? Y lo de sólido es verdad que también es más complicado que se nos vengan ejemplos, pero bueno, las aleaciones metálicas cualquiera es un tipo de disolución de un soluto sólido en un solvente sólido. Entonces, ¿cuáles son los componentes que vamos a tener? Bueno, pues el soluto y el disolvente. Y ya hemos visto que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. ¿Nosotros qué vamos a ver? Pues sólido líquido, sobre todo, o líquido líquido, ¿vale? Pero es verdad que normalmente son más comunes las de sólido líquido. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para hacer nuestras disoluciones tanto sólido líquido como líquido y líquido? Pues en primer lugar, pues disolventes, ¿no? Para poder hacerlos. ¿Cómo pueden ser estos disolventes? Pues polares acuosos, es decir, como el agua, ¿no? El agua purificada, agua potable simplemente, o directamente agua para inyectables, ¿vale? Sin agentes pirógenos, que los agentes pirógenos son aquellos que podrían producir fiebre. ¿Qué otros disolventes vamos a poder tener? Pues disolventes también polares, pero no acuosos. ¿Cuáles son estos? Pues bueno, son disolventes distintos del agua, pero que son miscibles con agua, es decir, se pueden mezclar con agua. Es decir, también podrían hacer una disolución de líquido en líquido, ¿vale? Para que ya vayamos englobando conceptos.
¿Cuáles son los disolventes polares? El etanol, el isopropanol, el glicerol, los polietilenglicoles, el propilenglicol. Cada uno va a tener unas características y entonces nosotros los vamos a usar pues dependiendo de las características que busquemos nosotros en nuestra forma. ¿Y qué otros disolventes vamos a tener? Los apolares, ¿vale? Que estos son los que no se llevan nada de bien con el agua. Cuando hablamos de polar o apolar, es por la polaridad que tiene el agua. Bueno, la molécula de agua es verdad que tiene una forma característica que hace que, bueno, le da todas las propiedades que tiene. Entonces va a haber disolventes, otras sustancias, ¿vale? No tienen por qué ser disolventes, que sean polares, es decir, que se disuelvan y tengan afinidad por el agua, y vamos a tener otras sustancias que sean apolares, que al revés, no tengan afinidad por por el agua o las sustancias similares al agua. Entonces, ¿cuáles pensáis que van a ser? Si por un lado tenemos el agua, pues las apolares van a ser las sustancias que no tienen nada que ver con ella, como los aceites vegetales, los aceites minerales y algunos disolventes orgánicos. Para que tengáis un ejemplo así visual, vosotros intentáis mezclar agua con aceite, no podéis, ¿verdad? Veis que siempre se nos va a quedar el aceite arriba y el agua por debajo, porque no tienen grupos químicos similares como para que se puedan mezclar, ¿vale? Entonces, por eso nosotros no podemos mezclarlos, porque la química de estos productos nos lo impide. Que dicho esto, luego ya veréis cómo cuando hagamos emulsiones sí que vamos a poder hacer, pero eso lo veremos más adelante, ¿vale? Pero para que lo entendamos, ¿no? Para que entendamos los que son, cuando nos referimos a sustancias apolares y cuando nos referimos a sustancias polares. Importante también, ¿qué aspectos físico-químicos nos van a influir a la hora de preparar nosotros sistemas dispersos homogéneos? Es decir, disoluciones. Pues evidentemente la solubilidad, que es al final la capacidad que presenta una sustancia para disolverse en otra, ¿vale? Las expresamos pues como expresamos al final la concentración de una disolución, es decir, en el caso, por ejemplo, del cloruro sódico, que es la sal común, pues en gramos litro. Y bueno, pues eso nos va a indicar la cantidad de soluto que puede asimilar sin precipitar un disolvente a una temperatura concreta, ¿vale? Según la solubilidad según la solubilidad, no, pero conociendo nosotros la solubilidad, vamos a tener entonces tres tipos de disoluciones. Las soluciones saturadas, pues que son aquellas en las que la cantidad de soluto va a ser igual al coeficiente de solubilidad. Con el ejemplo que os había puesto antes, pues 360 gramos de cloruro sódico en agua, o sea, en un litro de agua, que es exactamente lo que nos dice aquí. ¿Qué otro tipo de disoluciones vamos a tener? Las sobresaturadas, en las que vamos a estar por encima de ese coeficiente de solubilidad. Entonces el disolvente, por lo tanto, no va a poder disolverlo todo. Se nos va a producir pues precipitación. Van a ser disoluciones entonces muy inestables y en un momento concreto pues se van a precipitar, ¿vale? Porque ese disolvente no es capaz de disolver tanta cantidad de soluto. Y luego, por otra parte, vamos a tener las soluciones insaturadas. Es aquellas en las que el soluto está en una cantidad muy inferior o inferior a su coeficiente de solubilidad. Es decir, nosotros las preparamos y no tenemos ningún problema de que se vaya a precipitar ni nada, porque ese disolvente podría aceptar todavía mucha cantidad de soluto. En la solubilidad van a influir determinados factores. Bueno, primero, evidentemente, claro, va a ser la constitución química del producto que estemos usando. Nosotros vamos a tener grupos hidrófilos a afinidad por el agua, es decir, que van a tener esa polaridad, mientras que si tenemos otros productos que no tengan esa polaridad y estamos usando un disolvente polar, pues no se lleven bien, no se disuelvan bien. La temperatura, normalmente, nosotros si aumentamos la temperatura, nos suele aumentar la solubilidad. Podemos encontrar algún ejemplo en el que no se produzca así, pero es lo habitual, ¿vale? El pH del medio, ya difiere de cada sustancia, pero es verdad que algunas
algunas tienen un pH como un pH óptimo, o sea, un pH específico en el que en ese pH se disuelven mucho mejor que si es en un medio más ácido o más básico. O algunas sustancias que solo se disuelven si hay un medio básico, o al revés, solamente si hay un medio ácido. Eso va a depender de cada sustancia en concreto. Bueno, la presión también nos puede afectar. Normalmente, es verdad que siempre hablamos de normalmente, si aumenta la presión, va a aumentar la solubilidad, ¿vale? Igual que la temperatura. Pero también vamos a poder encontrarnos a lo mejor algún ejemplo en el que no sea así, pero es lo habitual. Bueno, luego ya, claro, en función de la solubilidad de cada compuesto que vayamos a manejar nosotros, también podemos interferir nosotros un poco en que sea más o menos soluble. Pues como, añadiendo a lo mejor un cosolvente que favorezca esa disolución. O pues algunos, dependiendo del estado en el que se vayan a encontrar esos solutos, en la forma en la que estén cristalizados o en estado amorfo. Normalmente en estado amorfo están menos ordenados y suelen disolverse mejor. ¿Vale? Son aspectos ahí que también debemos tener en cuenta. Y luego, para favorecer nosotros a que la disolución se produzca de una forma más rápida, podemos influir en lo que se llama la velocidad de disolución, que bueno, está relacionado con los aspectos que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer nosotros que se disuelva algún soluto más rápido? Lo primero, pues aumentando la superficie de contacto. Es decir, si nosotros tenemos un bloque, pensad en un bloque de sal entero, una roca, una roca de sal, va a ser mucho más difícil que se disuelva si es esa roca a que si nosotros la partimos en cachitos pequeñitos, pequeñitos, porque la superficie de contacto con el disolvente va a ser mucho mayor si la hacemos cachitos pequeños. ¿Vale? Entonces eso nos va a favorecer siempre a que se disuelva antes. Por eso la mayoría de las veces nosotros vamos a usar los principios activos pues en forma de polvo. Y de hecho muchas veces, aunque sean polvos finos, siempre vamos a intentar machacarlos todavía un poquito más para poder aumentar esa superficie de contacto. Luego, influyendo directamente en la solubilidad, pues con los ejemplos que hemos visto anteriormente, pues podríamos, la constitución química no la podemos cambiar, pero la temperatura sí que la podemos variar nosotros para que nos resulte más fácil. Si es una sustancia que se disuelva a determinado pH, hacemos cambios en el pH del medio que tengamos usando. Podemos también influir en la presión, podemos añadir a lo mejor aditivos, ¿vale? Entonces, cambiando esos puntos, nosotros podemos favorecer que la disolución se produzca de una forma más rápida. Y luego, una cosa muy sencilla que es al final la agitación. Agitar mediante una varilla de vidrio o usando alguno de los agitadores que ya hemos visto. Luego, respecto a las ventajas e inconvenientes que nos van a dar a nosotros las disoluciones a la hora de tener las fórmulas magistrales. Es verdad que disoluciones las podemos encontrar por vía oral sobre todo, pero también pueden ser para uso tópico, incluso pues eso, vía oftálmica, vía ótica, incluso en inyectables, ¿vale? Vía parenteral. ¿Qué ventajas? Fácil liberación, ¿vale? Del principio activo. No vamos a tener un comprimido o una cápsula que haya que, pues sobre todo vía oral, que haya que romper para que luego se libere. No, aquí ya va a ir directamente libre, ¿no? Se va a absorber también muy fácil, por lo mismo. Está ya disponible para que se produzca la absorción. No tenemos que romper una forma farmacéutica previa. La administración es fácil. Puede tomárselo cualquiera sin ningún problema. También es fácil de dosificar. Bueno, si pensamos en lo de cucharadas, cucharaditas, igual no, pero no sé, con jeringuillas y demás es muy sencillo. Luego es verdad que si también lo comparamos con los comprimidos o las cápsulas, la irritación gástrica va a ser menor, porque va a pasar directamente prácticamente a la absorción. Pero claro, vamos a tener también inconvenientes. ¿Cuáles van a ser? Pues por una parte que la degradación, es decir, nosotros esos principios activos van a estar disponibles para que se absorban, pero también van a estar disponibles para que si hay algunas enzimas en el tracto digestivo que puedan influir en ese principio activo, también actúen, ¿vale? Y pueda alterar su composición o puedan directamente
degradarlas o modificarlas. Tampoco nos van a permitir una liberación sostenida, ¿vale? De un fármaco, es decir, va a llegar para absorberse. No vamos a poder nosotros modificar esa absorción lentamente como si podemos hacer con un comprimido o una cápsula. Otro inconveniente muy importante, se contaminan con facilidad. ¿Vale? Es verdad que el agua es indispensable para que crezcan determinados microorganismos y aquí al final, como normalmente vamos a usar agua u otro solvente, pues esto puede favorecer a que se produzcan estos crecimientos, microbianos. Lo podríamos contrarrestar con la adición de conservantes, ¿vale? Desde alcohol, azúcar o algún conservante ya más concreto, más específico. Y bueno, pues igual que pueden sufrir degradación, se pueden producir reacciones de hidrólisis, reacciones redox. O sea, reacciones redox hacemos referencia a reacciones de reducción, oxidación, que nos cambien, ¿vale? Que nos cambien directamente el principio activo y ya no sea efectivo o sea presente más interacciones o presente más contraindicaciones y efectos secundarios. Luego, ¿qué errores podemos cometer nosotros a la hora de hacerlas? Bueno, errores de los cálculos matemáticos, esto nos puede pasar con cualquier tipo de elaboración, pero bueno, podría pasar, ¿no? Con las disoluciones. Que manejemos mal el material, mal desarrollo en la técnica de elaboración, que disolvamos mucho, disolvamos poco, agitemos demasiado, calentemos demasiado, por ejemplo, si estamos usando un agitador que además transfiere calor, perdamos disolvente y por lo tanto entonces cambiemos la concentración. Bueno, que sea un mal control del apresado, el calibrado, o un mal envasado del producto, o pérdida de materia primas. Pero bueno, como esto no nos va a pasar porque lo vamos a hacer muy bien, pero bueno, tenerlo en cuenta, ¿vale? Que son algunos de los errores que se van a poder cometer a la hora de hacer este tipo de formulaciones, ¿vale? Las disoluciones. Y nada, este es el tema, es cortito, hace sobre todo una pequeña ya introducción a lo que de verdad son las distintas fórmulas magistrales, que es verdad que hasta ahora los temas eran un poquito más introductorios, no veíamos cosas tan concretas, pero aquí ya con las disoluciones ya nos vamos imaginando algo más lo que podemos hacer, ¿no? Se nos vienen a la cabeza, por ejemplo, muchos jarabes que serán disoluciones o algunas soluciones que se hacen tópicas, ¿vale? Para la piel, que ya los vamos viendo aquí de una forma más específica. Así que aquí lo tenéis, ¿vale?